Y os voy a presentar ahora a Ruth de Jesús, que es nuestra siguiente ponente. Ruth es profesora del grado en Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria y, bueno, amiga y colaboradora del instituto. Y Ruth nos va a presentar ahora, después de todo este recorrido que hemos estado siguiendo y que Pablo ha terminado con la pretensión de Cristo, que es que Jesús de Nazaret no era solo un hombre muy sabio y que le siguieron muchos en su tiempo, sino que pretendía ser Dios. Y para pretender ser Dios, pues es necesario hacer cosas que no puede hacer todo el mundo, ¿no? Y este Dios no solo decía que era Dios, sino que los que le seguían decían que había resucitado, que no solo murió en la cruz, sino que a los 3 días se le fue apareciendo a muchos de sus seguidores y a sus discípulos. La pregunta que nos hacemos desde el instituto y en este seminario es si es razonable aceptar esta realidad, ¿no? No si tenemos fe y si creemos en esto a ojos cerrados, sino qué decía Jesús, qué decían los discípulos y por qué es lo más razonable pensar que esta resurrección de la que hablaban es verdadera. Y para esto, que no es tarea fácil, nos va a ayudar Ruth. Así que le doy paso. Muchas gracias, Ruth, por estar aquí, por darnos este tiempo para profundizar en este tema tan importante. Ya, conseguido. Muy bien, buenos días, Paula, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a adentrarnos con lo que también ha introducido Paula, ¿no? Ahora tenemos un reto en este camino y en este itinerario que nos propone el seminario, ¿no? También marcado y con una lógica y un sentido muy claro, pues nos toca profundizar y reflexionar sobre la razonabilidad de la resurrección. Todo lo que hemos visto hasta ahora, con lo que arrancasteis ayer con Juan, esas preguntas profundas por el sentido, ¿no? Que Pablo nos ha vuelto a recordar, ¿no? Y a decir, bueno, Cristo tiene esa pretensión, la pretensión de responder a esas preguntas, ¿no? que despertamos, ¿no? en la sesión con Juan y él pretende dar respuesta y lo hace, ¿no? Teniendo esa pretensión de ser hombre y Dios, ¿no? Bueno, voy a dedicar un tiempo antes de meternos en esa razonabilidad, ¿no? de la resurrección, justo en plantear esas preguntas, ¿no? Como veis, bueno, pues este seminario tiene un sentido, es circular, volvemos un poco sobre ese punto de arranque para ver si con lo que arrancamos es posible o no, si ese sentido a nuestra vida puede ser Cristo o no la respuesta. Y como os invito, porque me ha encantado la fábula que ha utilizado Pablo de la gallina y el cerdo, ¿no? Pues en esa invitación constante a implicarnos profundamente, a implicar nuestra razón, pero que nuestra razón cuestione nuestra vida, ¿no? Ese es el camino de la universidad. Vamos a plantear esas preguntas, pero la pregunta que vamos a poner hoy en esta sesión sobre la mesa es la más crucial de nuestra existencia, ¿no? Es el sentido profundo, es decir, ¿qué nos ocurre cuando morimos, ¿no? Es decir, lo que era la gran pregunta que ponemos en esta conferencia es ¿qué sucede con nuestra muerte? Ni más ni menos, ¿no? Eso es lo que está en juego, ¿no? Y luego mucho más, es decir, porque si verdaderamente Cristo ha resucitado, si verdaderamente tenemos una vida eterna, si realmente Él es el sentido y da sentido a toda nuestra vida, ¿no? A nuestros anhelos de felicidad, a la cuestión del mal en nuestra vida, a la cuestión del sufrimiento, todo lo que implica nuestra vida ya tiene una luz o tiene un sentido. Pero vamos desde la radicalidad de que un día todos los que estamos aquí presentes nos vamos a morir, de que ya seguro que tenemos en el corazón, ¿no? Pues Manuel nos decía antes, ¿no? que repite seminario, por lo tanto repite escucharme de nuevo, así que bueno, nada nuevo, Miguel, ya casi, Manuel, perdón, puedes dar tú la conferencia, pero nos decía su vuelta a la fe a raíz de la muerte de un familiar suyo, de un tío suyo, ¿no? He escuchado por ahí a Lucía Gracia, que me ha hecho mucha ilusión y ella sabe especialmente, ¿no? Lo que esto significa porque lo ha vivido recientemente, hace escasamente un mes. Bueno, cada uno de los que estáis ahí, algunos os conozco, no todos, ¿no? Pues podéis poner esa
esa pregunta sobre la muerte referente a un familiar muy querido, a un ser muy querido cercano o la nuestra propia, es decir, que nos morimos, ¿no? Y entonces vamos a ello, así en esta mañana despertamos con esto, pero no puede haber sin duda una cuestión más fundamental en la existencia que abordar la cuestión de la muerte. Y para adentrarnos en esta conferencia, me gustaría compartir con vosotros uno de los clips que está en el Instituto John Henry Newman. Sabéis que ahí tenéis muchos recursos que os invito a trastear, a consultar, ¿no? Porque son todos sumamente interesantes. Y ellos nos proponen el clip de una película titulada Invasiones Bárbaras, que, bueno, pues justo es sobre un grupo de intelectuales, vivieron todos lo que sería el mayo del 68, sin duda personas profundamente inquietas que se han planteado en su vida las cuestiones, ¿no? sobre bueno, muy políticas en gran medida, sociales, personales, ¿no? Pero vamos a adentrarnos en la reflexión que hace uno de ellos cuando tiene un cáncer terminal. Bueno, está en la fase terminal de un cáncer, se desplaza justo para morir en una casa de retiro y él va pues en esa ambulancia justo a la enfermera reflexionando sobre el hecho al que tiene que hacer frente y es que se va a morir, ¿no? Entonces vamos a arrancar con esa reflexión porque es la que ilumina esta conferencia, el hecho de que nos morimos, ¿no? Y ver si esa pretensión de que hay un hombre que es histórico, que existió y que pretende decirnos, oye, que no os morís, que porque yo he resucitado y soy Dios podéis vivir, puede o no ser razonable. Pero arranquemos con eso, ¿no? Os comparto pantalla y os comparto el clip. Bueno, pues vemos una brevísima escena, pero que nos sitúa en esto, ¿no? Es decir, un hombre que se va a morir, un profesor de universidad, una persona que ha pensado sobre muchas cosas en la vida, las ha reflexionado, pero que ante la muerte se ve otra vez invadido porque no se ha planteado a fondo la pregunta por el sentido, ¿no? Y la persona que está al lado le responde con una cuestión muy lógica. Cuando tú te mueras, al mismo tiempo va a morir mucha gente, ¿no? Y él dice, bien, pero muero yo, desaparezco yo, ¿no? La cuestión es esta, si nos morimos, desaparecemos, las personas que amamos han desaparecido o el anhelo tan profundo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? es real, ¿no? Es real que pueda existir una vida después de esta muerte, ¿no? Sin duda nos enfrentamos al dolor más grande, ¿no? Que es el de la muerte, ¿no? Que nos arrebata a los seres queridos y que nos arrebata una vida que amamos y que deseamos vivir, ¿no? Y que deseamos y anhelamos vivir en plenitud, ¿no? Os introduzco solo una cuestión más, una reflexión más, ese es el clip que acabamos de ver. Y siempre me gusta una reflexión que hizo Fernando Savater, al que seguro que conocéis, un muy conocido filósofo ante la muerte de su mujer, llamada Sara. Y os leo, bueno, la frase que tenéis debajo. Hay varias que él recoge pues, en una entrevista y en un libro que escribió sobre esta experiencia, ¿no? Y él dice, bueno, pues que veo que a la gente se entristece también mucho cuando tiene fe. Se dice eso de nos encontraremos, ¿no? Dice, si de verdad uno cree eso, supongo que tiene que ser un consuelo. Es estupendo. Pero si yo pensara que yéndome al otro mundo me encontraría con Sara, no estaría aquí hablando contigo. Bueno, no pretendemos en esta conferencia invitaros a un suicidio colectivo descubriendo que las personas que amamos están vivas y nos las vamos a encontrar. Lo que deseamos es ver si esa esperanza es posible, si este túnel tiene una salida, si la vida eterna que anhelamos para los que amamos, para nosotros mismos, es o no posible. Bueno, quizá os preguntáis muchos los que me conocéis más, porque me conocéis como profesora de psicología y pues decís, bueno, esta mujer, ¿por qué se dedica a hablar de la resurrección? Que sabemos que su tema es otro, va con un tema sobre la afectividad, la madurez afectiva, el desarrollo vital, pero bueno, ¿qué voz autorizada es para hablar de la resurrección si a lo que sabemos no ha estudiado teología y Paula no la ha presentado sin ningún tipo de estudios teológicos? Bueno, pues así es, no he estudiado teología, no estoy aquí por mis estudios. Os voy a presentar por lo que estoy aquí y por lo que yo doy esta conferencia, porque la imparto es por esto, ¿no? Yo soy esa persona bastante más joven, me encanta mantener esta foto, yo hace 13 años, 14 más bien, llevo de 14 años, ¿no? Y la que está a mi lado es mi hermana mayor, Sara, también se llama como la mujer de Savater, Sara es mi hermana, y la que sí sabe y estudió teología fue mi hermana Sara, también junto con sus estudios de medicina, y ella trabajaba en el Instituto John Henry Newman, impartía este seminario de Cristo pues con muchísima frecuencia, ¿no?
Mi hermana Sara falleció el 15 de febrero del 2009 y lo que ella hizo el 14 de febrero, un día antes de su fallecimiento, fue justo impartir esta conferencia, ¿no? Había un seminario como el que estáis hoy participando, no online, presencial. En ese momento, gracias a Dios, no teníamos pandemia y bueno, pues presencialmente este seminario se hacía con mucha frecuencia en la universidad, también en otros sitios, y ella siempre pues participaba como miembro del instituto impartiendo pues las distintas conferencias, pero en este caso, en ese último seminario en el que ella estuvo, la conferencia que impartió fue esta, fue la de la resurrección, ¿no? Para nosotros fue ese regalo y ese legado que su último trabajo en la universidad y también pues su última lección como profesora de la universidad fue hablar de la resurrección pues 24 horas antes de fallecer, pues de manera inesperada en un accidente de montaña. Bueno, pues enfrentarnos a la muerte, que es a lo que nos enfrentamos en esta conferencia, ¿no? Cada uno desde su experiencia personal. En mi caso, enfrentarme a la muerte de mi hermana, ¿no? Pues sin duda sus palabras, su conferencia fue una luz, fue un consuelo y fue una ayuda, ¿no? También uno cae en la cuenta, ¿no? Que dices, bueno, algo tan accidental bueno, pues qué redondo salió, ¿no? Pues para que mi hermana de repente subiera a la montaña el domingo y tuviera un accidente, ¿no? Por eso pongo la foto de la montaña, pasión compartida. Que lo último que hiciera justo 24 horas antes fuera hablar de la resurrección y plantear estas mismas cuestiones que yo os planteo, es decir, vamos a poner nuestra muerte aquí en esta conferencia, la de nuestros seres queridos, ¿no? Bueno, pues a mí me da, digo, bueno, qué providencia hay aquí, ¿no? Que estuviera todo tan preparado aún dentro de lo accidental, ¿no? Para mí eso, estudiar su conferencia, bueno, pues todos los estudios que sí que realiza el Instituto Henry Newman, yo no, pero ellos que sí son teólogos, el padre Florencio, etcétera, ¿no? Pues acercarme a esos estudios ha sido sin duda una ayuda y una luz en mi camino vital, con mi historia personal, que es esta, y por eso para mí es un regalo y una oportunidad poder compartir con vosotros este recorrido que yo misma he hecho, ¿no? Y poder compartir, en este caso poner la muerte de mi hermana. Hoy me hace especialmente ilusión, hoy casi me empeñó en querer dar la conferencia porque hoy 17 de abril mi hermana Sara cumpliría 50 años, ni más ni menos, ella murió con 37 y han pasado 13 años, esto a veces es un suspiro, ¿no? Pero no tanto, pero bueno, y me hace especial ilusión en el día de su cumpleaños, aunque siempre ella será eternamente joven, pues poder poner voz a su palabra y a su conferencia y hacer la vida en mí, y espero que la podáis hacer vida en cada uno de vosotros, poniendo en cada uno pues la pregunta que llevéis en el corazón, la persona que tengáis, ¿no? Y si no, también un hecho concreto, ¿no? A mí no deja siempre de cuestionarme saber que mi hermana estaba dando una conferencia un sábado y el día siguiente se murió, y eso es una realidad para todos. Yo no sé si me muero dentro de una hora, de 2, de 3, o dentro de un día o de 10 años, ¿no? Eso nos pasa a todos. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa cuando nos moramos? Acabó todo, ¿no? Es decir, lo que nos espera a nuestra muerte, a la muerte de los seres queridos, será un sepulcro vacío, será que nos convirtamos en cenizas, será que se acaba todo, o hay, como vemos en esa foto, ¿no? Hay una posibilidad, ¿no? de un huequecillo, ¿no? Que nos abre una esperanza en el más allá, ¿no? El único que ha tenido esa pretensión, como muy bien nos ha explicado Pablo, ¿no? La única persona que ha venido aquí a la faz de la tierra, que ha compartido nuestra mortalidad, que se ha muerto como nosotros, pero que ha dicho, oye, que yo os garantizo que aquí hay una respuesta, que hay una resurrección, es Jesucristo, ¿no? Han existido muchas respuestas desde que estamos en la faz de la tierra. La muerte nos interroga y nos sacude a todos los seres humanos, y hay muchas religiones que quieren dar respuesta a esta cuestión, pero de todas ellas la única que existe un Dios que se ha hecho carne y que dice, oye, que yo me hago carne, me hago uno de vosotros y rompo las barreras de la muerte, ese es Jesucristo. Y ahora vamos a ver si esa pretensión es o no razonable. Si para creer en eso nos tenemos que quitar la cabeza, por lo tanto no es real, o si para creer en eso podemos acercarnos desde nuestra razón y desde nuestra lógica, ¿no? Y vamos a ver si eso puede ser un hecho posible, ¿no? Porque bueno, esto es una universidad y ese es el camino que utilizamos, el camino de la razón, ¿no? Y a eso es a lo que nos vamos a adentrar, ¿no?
a ver si es o no razonable esta propuesta de Jesucristo, ¿no? Para ello, pues vamos a ir a esas fuentes bíblicas a las que hacía alusión Pablo y a las que el profesor Antuñano, ¿verdad?, con su maestría, su sabiduría, que es un gusto, pues nos ha hecho ver y nos ha argumentado cómo son fiables, ¿no? Cómo nos podemos fiar de esas fuentes que son recientes, ¿no? Y especialmente los relatos que vamos a profundizar y analizar ahora, que son los relatos de la muerte y de la resurrección, son aún más fiables. ¿Por qué? Porque son aún más recientes a la muerte de Jesús. Lo primero, como os comentó el profesor Antuñano, lo primero que se escribió del Evangelio fue la muerte, los relatos de la muerte y de la resurrección. Y encontramos pruebas muy recientes, del año 35, prácticamente 3, 4, 5 años después de la muerte de Jesús, encontramos ya textos que nos relatan cómo fue la muerte y cómo fue la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, analizando esas fuentes que sabemos que son fiables, vamos a ver si aquello que relatan es o no posible, ¿no?, que haya existido desde un punto de vista lógico y racional, ¿no? Para ello, pues primero nos adentraremos en los relatos de la pasión y después nos adentraremos, lógicamente, en los relatos de la resurrección, que justo como ahora estamos en periodo pascual, pues nos resuenan especialmente, pues porque aquellos que, bueno, pues somos creyentes y practicantes y vamos a misa, pues los estamos escuchando con mucha, bueno, pues con más presencia en estos días, ¿no?, pascuales. Bien, pues vamos a ello, a adentrarnos en los relatos de la pasión, ¿no? Los relatos de la pasión lo que nos muestran es la muerte, ¿no?, la muerte de Jesucristo, la muerte de esta persona histórica que existió, que hizo grandes milagros, que hizo cosas muy buenas, pero que además vino con esta pretensión de ser Dios, ¿no?, de redimirnos y de salvarnos, que nos ha contado Pablo. ¿Qué insistir, no? Insistir en que esos relatos, cuando nosotros los leemos, antes hacéis alusión a la importancia, ¿no?, de adentrarnos en la lectura de los evangelios, ¿no? Manuel nos compartía su experiencia, ¿no? Nos adentramos a un relato que tal cual nos describe una serie de hechos, ¿no? Si nos fijamos en los evangelios, a pesar de que están narrando una muerte cruenta y una muerte dura y sangrienta, no hay ningún tipo de adjetivación, de exageración, de recurso literario que adorne los hechos, ¿no? Con una asepsia nos va narrando, ¿no? Y le flagelaron y le coronaron de espinas y cayó y bueno, pues le clavaron en la cruz y le atravesaron con la lanza, ¿no? Pues va narrando, ¿no? Va narrando hechos, ¿no?, sucesos sin ningún tipo de adorno ni adjetivación, ¿no? Y eso es a lo que ahora nos vamos a enfrentar, a esos hechos que con tanta asepsia nos cuentan los evangelios. Que igual es esa otra imagen que os proyecto al lado de la crucifixión, ¿no? Sabéis que Jesucristo fue crucificado junto a otros dos y junto a ese hecho histórico os muestro una imagen de la Divina Comedia, de los infiernos descritos por Dante. Yo creo que es el único que se ha adentrado ahora a narrar, ¿no?, o a describir cómo pueden ser esos infiernos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Jesucristo, ¿no? Pues Jesucristo nos dice que muere, que desciende a los infiernos y que de ahí resucita, ¿no?, para poder no solo, ¿no?, dar esa vida eterna al hombre, sino en esa redención, ¿no?, podernos salvar del mal y del pecado. Esa es la pretensión, ¿no? En tu vida hay un mal, en tu vida hay un pecado, en tu vida hay una muerte, ¿no? Y ante ese hecho yo desciendo a los infiernos, te redimo, te salvo y garantizo para ti la vida eterna. Entonces, bueno, os animo a la lectura de toda la Divina Comedia, porque justo es este acontecimiento, ¿no?, el descender a los infiernos, el purgatorio y el cielo. Nos enfrenta a este misterio de vida, además en el aniversario de Dante, este año es un año especialmente nombrado para poderlo tener presente y bueno, pues nos ayudará también a profundizar literariamente en este misterio. Pero vamos al camino que nos toca recorrer, en este caso al análisis de los hechos, ¿no? Y vamos a recordarlos, ¿no? Bueno, pues los evangelios, pues hay una unidad, ¿no?, en aquello que nos narran en relación a la muerte de Jesús y hay, bueno, elementos que solo añaden cada uno de los evangelistas, ¿no?, como un aporte único de cada uno de ellos, ¿no? Pero todos nos narran cómo se sucede esa última cena, como en esa última cena Juan, con mucho más detalle, ya Jesús va anticipándole, preparándoles a los que va a pasar, pero bueno, luego sabemos después que no se enteraron de mucho, ¿no? Anticipa quién le va a traicionar, anticipa las negativas
oraciones de Pedro, ¿no? Y después de eso les pide que le acompañen en esa hora de agonía, unos pocos elegidos, que le pide que le ayuden, pero que se quedan dormidísimos, y el que está en ese momento de agonía, sabiendo lo que va a venir, es Jesucristo, ¿no? En esa oración en el huerto de los olivos en Getsemaní. Vienen a aprenderle, ¿no? Y bueno, pues sabemos que Pedro responde con la espada y bueno, pues le hiere a uno de los soldados quitándole la oreja, pero bueno, Jesús le sana, hace ese milagro, pero se deja prender y empezar todo un proceso de juicio, ¿no? Primero ante Anás, Caifás, luego ante Herodes, posteriormente ante Pilato, que es el que, al ser la autoridad romana, tiene la potestad o la posibilidad de condenarlo a muerte. Pilatos, como bien sabemos por el dicho, se lava las manos, ¿no? Pero lo somete a ese juicio, ¿no? A quien queréis que libre por la Pascua, ¿no? A Jesús o a Barrabás, y el pueblo clama que a Barrabás, ¿no? Y es Jesús el que es condenado a muerte, sufre una flagelación previa a esa condena, ¿no? Una flagelación romana, que es una flagelación dura. Muchos de los presos morían en la propia flagelación, ¿no? Porque es sumamente cruenta, le coronan de espinas, porta la cruz y es crucificado, ¿no? Y se testifica su muerte. Es anterior a la de los otros dos crucificados por todo lo que había ya vivido y había sufrido, pero en eso, bueno, pues le traspasan con la lanza para asegurar su muerte, porque urgía, ¿no? que fallecieran, porque al día siguiente era la Pascua y tenían que retirarlos de la cruz, ¿no? Bueno, pues Jesús es enterrado en un sepulcro propiedad de Jesús de Arimatea, se sella la tumba, como nos indica muy bien Mateo, y lo custodian dos guardias por miedo a que, bueno, pues sus discípulos puedan hacer algo, y queda eso claro, ¿no? Y bueno, pues ese dato que os decía que nos da Juan certifica, ¿no?, que Jesús muere en la cruz porque es atravesado por una lanza. Bien, estos son los hechos, ¿no? Unos hechos que podríamos decir, bueno, pero ¿para qué vamos a analizarlos si sucedieron? Si sabemos que esto, bueno, pues que Jesús vivió y murió es un hecho histórico, esto es incuestionable, ¿qué tenemos que analizar, no? Bueno, pues sí que hay una parte importante de la población mundial que cuestiona estos hechos, ¿no? Y es justo la tradición musulmana, ¿no?, la que pone en duda, ¿no?, que Jesús muriera en la cruz, ¿no? Y este hecho que nosotros afirmamos y del que partimos, Jesús muere en una cruz, no es admisible para el credo musulmán, ¿no? ¿Por qué no es admisible para el credo musulmán? Para los musulmanes, Jesús es otro profeta más, y un profeta no puede morir en la cruz. Morir en la cruz es una muerte ignominiosa, no es una muerte propia, pues eso, de un bandido, ¿no? Y eso no es propio de un profeta, ¿no?, que tiene una ejemplaridad y que tiene que tener una muerte ejemplar. No puede ser, no puede morir como un bandido o como un malhechor, sino que tiene que morir como profeta. Por lo tanto, si como musulmanes aceptamos o aceptan a Jesús como profeta, tienen que negar el hecho de que muriera en la cruz, ¿no? Por eso en la Sura 4, 157 del Corán podemos encontrar esta frase, ¿no?, que dicen: y los judíos dijeron, hemos dado muerte al ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Dios, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así, lo que los que discrepan acerca de él dudan, no tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, pero ciertamente no le mataron. Entonces, vemos que el Corán afirma que no le mataron, ¿no? Inicialmente, bueno, pues hay tesis de, no, es que sobrevivió a una muerte en cruz, cosa que es impensable, sobrevivir a una muerte en cruz por lo cruenta que es decir, nadie sobrevive a una muerte así, menos Jesús, que había sido flagelado, que había pasado más toda la agonía de Getsemaní, donde sudó sangre, ¿no?, de la angustia tan fuerte que experimentó. Bueno, pues es impensable, ¿no?, poder sobrevivir a una muerte en cruz. Luego hay otras tesis que dicen, no, realmente cambiaron, fue otro el que murió en vez de Jesús en la cruz, ¿no? Bueno, es difícil de creer, ¿no?, esta tesis musulmana, primero cuando Mahoma es 7 siglos posterior a Jesús y lo conoce por los evangelios. La fuente por la que Mahoma conoce a Jesús son los relatos evangélicos, y bueno, pues eso puede poner claramente en duda esa tesis, ¿no? También es cierto que hay corrientes, ¿no?, que sin llegar a poner en duda la muerte de Jesús, lo que dicen, bueno, cuando nosotros a posteriori leemos la muerte, vemos que todo encaja, ¿no?, que realmente todo el Antiguo Testamento nos está anunciando esa muerte y la forma que tiene esa muerte, ¿no? Y el que sucede a la Pascua, etcétera, todo tiene
se le ve una clara lógica y un claro sentido, ¿no? Entonces, hay quienes cuestionan, ¿no?, que realmente se han narrado los hechos para adaptarse al mensaje, no que de los hechos podamos deducir un mensaje, ¿no? Entonces, a ello argumentan pues, que nunca se había dado un juicio tan precipitado, que la Pascua nunca se juzgaba, que no se juzgaba por la noche, etcétera. Una serie de argumentos que ponen en duda que todo hubiera sucedido bueno, pues con esa previsión que ya tiene el Antiguo Testamento, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a cada una de esas bueno, pues, dudas, ¿no?, se les ha respondido, hay una respuesta, ¿no? Primero de ellas es que todas esas cuestiones que plantean sobre la imposibilidad de un juicio durante la Pascua, bueno, pues son normas que rigen el Talmud. El Talmud es 2 siglos posteriores a la muerte de Jesús, recoge la tradición farisea, que no era la que en ese momento dominaba el Sanedrín, ¿no?, que eran saduceos, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, bueno, se puede responder a todas esas bueno, argumentaciones, ¿no?, que cuestionan el cómo se narran los hechos de la muerte, ¿no? Pero creo que sí que podemos afirmar sin ningún tipo de duda algo que es un hecho, ¿no? Y es que Jesús muere y muere en la cruz, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no?, profundizar, ¿no? Porque esa es verdaderamente la pretensión de Cristo, ¿no? Y esa es a la que nos adentramos, ¿no? Este cuadro que pintó Divino Morales siempre me gusta y siempre lo pongo en esta conferencia, ¿no?, porque nos muestra a un Jesús que le está explicando al que lo va a crucificar, que está como vestido a la época de Divino Morales, no a la época de Jesucristo, pero es el que va con la cestita y el martillo es el que le va a crucificar, y Jesús le explica: sí, tú crucifícame, si esto estaba previsto, esto no es un cambio de planes, no es mira qué pena, una persona muy buena muere como otras tantas, ¿no?, que al bueno pues le condenan. Y dices, no, si es que yo he venido para esto, ¿no? Yo he venido para esto porque, y le señala, ¿no?, a esa persona que le estáis suplicando con las manos en actitud de orante, esa persona es una persona que está muerta, que está en la tumba, y le está diciendo: sí, por favor, muere y resucita, porque que yo siga viviendo depende de que tú mueres y resucites. Así que, por favor, sí, vete a la cruz, que de ti depende mi salvación, ¿no? Pues me encanta este cuadro porque Jesús le está explicando eso al que le crucifica, ¿no? Esa es la pretensión, ¿no?, y esa es la que realmente nos importa, ¿no? Murió en la cruz, pero resucitó. Esa es la gran cuestión. Pues ahora vamos a adentrarnos ya en el meollo de la cuestión donde está todo en juego, ¿no? Esa pregunta con la que arrancábamos la conferencia, la pregunta sobre la muerte, ¿no? Vamos un poco a recordar esos hechos en torno a la resurrección, que, como os decía, quienes, bueno, pues sois practicantes y vais a misa, pues los tenemos pues muy recientes, porque estamos justo en este momento pascual donde los leemos en el Evangelio. Pues la semana pasada la octava de Pascua pues todos los días, y ahora en el Evangelio dominical son esos relatos de la resurrección, ¿no? Como decíamos, el cuerpo de Cristo, cuerpo muerto, su cuerpo, el de Jesucristo, está en el sepulcro, está sellado, y en un sepulcro de José de Arimatea está Nicodemo, otro de los fariseos, había donado pues toda la mirra y el aloe para los ritos funerarios, ¿no? Y el Sanedrín pues había pedido que esa sepultura fuera sellada y la custodiaran unos guardias, ¿no? Por las prisas, por las Pascua, pues no toda la preparación propia para un muerto se había hecho como se quería, y las mujeres, ¿no?, en el despertar de ese primer día de la semana tienen que terminar esos ritos funerarios. Su gran inquietud o su gran preocupación es, bueno, a ver, ¿quién nos va a poder correr la piedra, ¿no? Es decir, esto cuesta, ¿no?, que pueda ser, y sin embargo cuando ellas llegan, ¿no?, ven la piedra corrida y el sepulcro vacío, ¿no? Vuelven, ¿no?, a contar lo sucedido a los discípulos, y en esa vuelta es María la que se encuentra con Jesús resucitado. Es el primer relato, ¿no?, que encontramos de la primera persona que le ve, ¿no?, resucitado, es María Magdalena, ¿no?, donde no le reconoce, ¿no?, donde le confunde con el hortelano, le dice: ¿qué has hecho con el cuerpo de mi Señor? Dime dónde está, ¿no? Y cuando María escucha su nombre en voz de Jesús es cuando la reconoce, ¿no?, y le dice: maestro y Rabuni, ¿no? Entonces ya vemos, por lo tanto,
primer relato, ¿no?, de la resurrección, ¿no?, que nos cuenta cómo es, ¿no? No se espera la resurrección, ¿no? No están esperando que Jesús resucite, van a embalsamar el cuerpo, los discípulos están muertos de miedo, escondidos, ¿no?, diciendo, Dios mío, que somos los siguientes aquí, ¿no?, que no nos descubran, ¿no? María no se espera encontrarse a Cristo resucitado, no encuentra el cuerpo y no se plantea que haya podido resucitar, está diciendo, ¿quién ha robado el cuerpo? ¿Quién me lo ha robado? No lo están esperando y cuando lo ve no lo reconoce de primeras, ¿no? Entonces nos habla de que Cristo resucita, que es Él, acaba sabiendo que es Él, pero es Él de una forma diferente, ¿no? Porque la primera vez que lo ve no lo reconoce, ¿no? Después de este incidente que las mujeres cuentan lo que ha pasado, pues Pedro y Juan van al sepulcro y ven efectivamente que está vacío. Sabemos esto de que Juan entró, vio y creyó, no sabemos. Puede habernos contado Juan más que vio en el sepulcro para ver y creer, pero solo nos dice eso, vio y creyó. Y luego, bueno, pues de ahí vienen pues todas las demás apariciones a los discípulos de Maús, dos discípulos que se van de Jerusalén decepcionadísimos, como diciendo, a ver, este prometía todo y ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está? Se ha muerto y aquí, bueno, incluso lo de los discípulos de Maús es curiosísimo, porque dicen, hay mujeres que dicen que lo han visto, ¿no? Pero les da igual que las mujeres le hayan dicho que lo hayan visto, ellos huyen decepcionadísimos de lo que ha pasado, ¿no? Y a esos que huyen decepcionados de lo que ha pasado, que incluso no les vale el testimonio de las mujeres, ¿no?, se les aparece Jesús y lo reconocen al partir el pan, ¿no? Y ahí, bueno, pues van las demás apariciones, ¿no?, en el lago Tiberíades, cuando están reunidos los 12, cuando están reunidos los 12 y no está Tomás, y luego cuando está Tomás y Tomás ahí mete los dedos en las llagas para comprobar que realmente este es Jesús, y nos hablan de este Jesús que resucita, que le pueden tocar, que Tomás lo toca, le mete los dedos en la llaga, que resucita con las heridas de la crucifixión, con las llagas, que come, porque nos dicen que en el lago Tiberíades come con ellos pan y peces, pero que atraviesa paredes, ¿no? Entonces, realmente aquí hay algo nuevo que no era esperado y diferente, pero que nos habla de Cristo vivo, ¿no?, de un Cristo vivo. Bien, pues vamos a analizar este hecho que nos narran los evangelios, vamos a analizar cuánto o no de fiable es, ¿no? Y cuando nosotros nos preguntamos si esto que nos narran los evangelios puede ser verdad, caben dos posibilidades, ¿no? Bueno, perdón, caben tres posibilidades, ¿no? Dos que no sean verdad y una que sea verdad, ¿no? Y dentro de que no sea verdad, para que no sea verdad han tenido que pasar dos cosas, ¿no? Una es que esto sea una mentira intencionada, ¿no? Es decir, que los apóstoles hayan dicho, mira, esto que ha pasado, no, pues no puede ser, es decir, era un Mesías, por lo tanto vamos a seguir con esto y vamos a armar una mentira para que esto sea creíble y nosotros pues sigamos siendo los discípulos del Mesías, del Maestro, Rabuní, y dices, bueno, pues vamos a montar una mentira. O bien que haya sido un fenómeno de sugestión colectiva donde les haya parecido que Cristo ha resucitado, pero que en realidad no ha resucitado, pero a ellos les haya parecido así, ¿no? Entonces, esas son las dos posibilidades que caben ante este hecho. Y la tercera es que sea verdad, ¿no? Entonces, vamos a analizar estas dos, cuánta lógica pueden tener, ¿no? Cuánto de viable o de posible puede ser que se haya armado una mentira que haya durado pues 2000 años, algo más de 2000 años, o si es posible que haya un fenómeno de sugestión que dé lugar a un tipo de experiencia así, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos en ello. Si a alguno se le ocurre alguna opción más, luego en las preguntas la plantea y porque esto se trata justo de esto, ¿no?, de un análisis, de un debate en torno a la posibilidad de la resurrección de Cristo, ¿no?, de forma que veamos que nuestra fe o que la fe cristiana es una fe razonable, no es un mito, no es una leyenda, no es como creer en las hadas o en Papá Noel, sino es creer en algo, en una realidad histórica y en un hecho histórico y que tiene una razonabilidad. Bien, vamos a analizar la posibilidad de que esto sea un engaño, ¿no?, de que realmente haya sido la mejor mentira de la historia, porque vamos, ha marcado el rumbo de la historia de todo Occidente, que es una mayoría de la población mundial. Nuestro calendario se basa desde antes de Jesucristo y después de Jesucristo, todo nuestro histórico, por lo tanto sería pues la mentira mejor montada de la historia, ¿no?, que ha marcado pues un punto de inflexión
resurrección, ¿no? y marca todo lo que es nuestra cultura actual, nuestra cultura occidental, ¿no? Bien, pues cuando nosotros queremos montar una mentira, lo fundamental es que sea creíble, que sea verosímil, ¿no? Para que una mentira nos funcione, pues tiene que ser de tal manera que las personas a las que se las contamos se la puedan creer, ¿no? Entonces vamos a ver en qué medida esta mentira podía ser creíble, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo primero es que si yo voy a contar una mentira, necesito una serie de testigos y esos testigos tienen que ser fiables para que corroboren mi testimonio, ¿no? Sin embargo, lo que vemos, primer dato, hemos visto que las primeras testigos de la resurrección son mujeres, ¿no? Y así lo narran los evangelios. Las primeras son las mujeres. De hecho, lo que nos dicen los propios evangelios es que ni ellos las creyeron, porque los discípulos de Maús no creyeron a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿No? Pues que el testimonio de una mujer en aquella época no era un testimonio creíble, ¿no? Y para eso podemos tener muchas fuentes históricas, ¿no? Pero bueno, yo aquí os pongo dos de la época de Flavio Josefo y Celso, que recogen esta idea, ¿no? Del valor que tenía el testimonio de una mujer en ese momento de la historia, ¿no? Entonces, el propio Flavio Josefo dice: los testimonios de mujeres no son válidos y no se les da crédito entre nosotros por causa de la frivolidad y la desfachatez que caracterizan a este sexo. Ahí se quedó tranquilo. Menos mal que Flavio Josefo vivió en esa época y no la actual, porque no hubiera tenido ningún futuro con tal afirmación. Y Celso dice: ¿y quién vio todo esto? Pues una mujer histérica, como decís, ¿no? Bueno, de ahí podremos coger muchos más, pero el hecho es que el testimonio de una mujer no era creíble en ese momento. Por lo tanto, si yo voy a armar una mentira que quiero que se crea, desde luego no tiene mucho sentido que elija a las mujeres como los primeros testigos en ese momento de la historia. Bien, la otra cuestión es que aquello que yo voy a contar pueda ser asumible por las personas que me van a escuchar, de alguna manera lo puedan esperar y entra dentro de sus esquemas mentales, ¿no? ¿Qué sucede? Que la resurrección de Cristo no entra en los esquemas mentales ni de los judíos ni de los paganos, ¿no? No era algo posible o esperable, ¿no? En ninguna imaginación humana cabía la posibilidad de una resurrección como la que tiene Cristo, ¿no? Por eso no puede ser creíble. Si a mí me cuentan algo que espero, pues me lo puedo creer, pero si me cuentan algo que dices: mira, no me lo espero para nada, es decir, pues no, esto no es posible, no entra dentro de aquello que yo estoy esperando. Porque si yo soy judío, yo espero que la resurrección que vaya a suceder por el Mesías sea al final de los tiempos, sea cuando finalicen los tiempos, una resurrección de todos en el mismo momento que finalice los tiempos, ¿no? O puedo esperar otro tipo de fenómenos. En el Evangelio se nos narra la resurrección de Lázaro y se asumió la resurrección de Lázaro, es decir, que Lázaro muere y vuelve a la vida. Eso se espera. Se espera que alguien que ha muerto pueda volver a la vida, porque sucedió con Lázaro, ¿no? Pero estamos hablando de algo distinto. Jesús no vuelve a la misma vida de antes. Es alguien en otro cuerpo distinto, pero es él, ¿no? Entonces, por eso es algo inesperado, por eso les cuesta reconocerle. No es lo que le sucedió a Lázaro, es algo diferente, ¿no? Por lo tanto, algo que nunca nos habíamos enfrentado a eso, por lo tanto, no nos lo podemos esperar, ¿no? Para los paganos tampoco podían esperar una resurrección en la carne, ¿no? Podían entender, ver espíritus o sí, el visionado de espíritus, pero no una resurrección en la carne, no una carne que atraviese paredes, pero que la toquemos, ¿no? Que la podamos tocar, ¿no? Y que pueda comer con nosotros, ¿no? Y realmente es un tipo de resurrección no esperada, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese aspecto no era esperable o no sé, pues no era creíble una mentira montada de esta forma, ¿vale? Bien, pero vamos a un hecho muy claro, ¿no? Y es que si han mentido, hay una prueba de oro para desmentir esa mentira, ¿no? Y es el cuerpo, ¿no? Sí, vamos a ver, si dicen que Cristo ha resucitado, pero realmente no ha resucitado, pues el cuerpo tiene que estar, ¿no? Entonces, clarísimamente, si conseguimos el cuerpo, estos que están diciendo que ha resucitado, le decimos: ¿qué decís? Está aquí el cuerpo. No, ¿qué vais diciendo, no? Claro, ¿qué dicen en ese momento, no? Pues dicen que lo robaron, ¿no? Pero la tesis del robo, claro, es tan cuestionable cuando el sepulcro está sellado y cuando además hay dos centuriones que están velando frente a la tumba para que no suceda nada. Y dices: pero bueno, si lo han robado, primero, pues tenían que haberles perseguido y haberles sometido a juicio y haberles encarcelado, porque robar un cadáver es un delito. Pero
¿cómo lo van a robar sin que los centuriones se den cuenta? Unos centuriones que justo tienen la misión de velar el sepulcro se quedan dormidos. En esa época sí que eran estrictos en el cumplimiento del deber. Las consecuencias de no cumplir el deber eran muy graves y no nos dicen nada con respecto a esos centuriones que se quedan dormidos. Pero es más, te puedes quedar dormido, pero ¿cómo no te vas a despertar cuando toda una piedra en un sepulcro la están moviendo, ¿no? para poderlo abrir, ¿no? Eso que nos cuenta, decir, bueno, aquí algo pasa, ¿no? Porque si el cuerpo estuviera y si el cuerpo existiera, es muy fácil encontrarlo, ver dónde puede estar o empezar toda una investigación de por qué lo han robado o estos centuriones, y sin embargo no se nos narra nada de esto, ¿no? Simplemente pues difunden, como es en el Evangelio, esa mentira de que lo robaron, pero nadie les investiga o les busca por robar el cuerpo y cómo puedo robar delante de unos centuriones un cuerpo, ¿no? Bueno, pues todo esto es bastante cuestionable. Recordemos un hecho, volvemos a insistir en ello, y es que estos escritos de la muerte y resurrección son 2, 3, 4 años después de la muerte de Jesús. Quiere decir que los testigos directos que vivieron todos estos acontecimientos están vivitos, por lo tanto podían rebatir lo que se estaba narrando en el Evangelio, pueden decir, oye, esto es mentira o esto no es verdad, ¿no? Sin embargo, pues eso no sucede. Y vamos aún más a la última argumento un poco a la hora de analizar, ¿no? si era posible que montaran una mentira. Y es que si yo miento, miento por algo, ¿no? La mentira es un recurso erróneo, pero un recurso que utilizamos para alcanzar un fin. Uno no miente por mentir, miente para evitar un castigo, para aprobar un examen, para quedar mejor, pero uno no miente por mentir, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué consiguieron los apóstoles si montaron una mentira así? Es decir, ¿qué han conseguido ellos, ¿no? Pues bueno, pues lo que consiguieron fue esto, consiguieron morir todos mártires además, ¿no? Todos en muertes bastante cruentas, ¿no? Bastante dolorosas. Y si uno lleva la mentira hasta una muerte así, hasta esa persecución, y es bueno, pues no parece que esto tenga mucha lógica, ¿no? Es decir, uno cuando va, bueno, si ha mentido y se va a enfrentar a una crueldad de un tipo de muerte así, pues probablemente se eche para atrás, ¿no? Sin embargo, hasta las últimas llevan esa mentira, ¿no? Bueno, esto parece entonces, por lo tanto, que la posibilidad de que esta sea la gran mentira de la historia no es tan lógica o no es tan posible. Pero vamos a la otra posibilidad. Digamos, bueno, pero ¿por qué no? Puede ser un fenómeno de masas, ¿no? De sugestión, ¿no? Donde a muchos les haya parecido ver a Jesucristo resucitado, pero en realidad esto no puede suceder. Bueno, a mí ante esto ya me siento algo más segura porque aquí vamos a analizar lo que sería un fenómeno más psicológico. No es mi campo, yo no soy psicóloga clínica y aquí nos enfrentaríamos a un fenómeno propio de la psicología clínica. Mi campo es otro, es la psicología educativa, pero bueno, no deja de ser un poquito más mi terreno y me siento algo más segura a la hora de analizar este hecho. Bueno, ¿qué fenómenos de este tipo suceden, ¿no? Es verdad que suceden fenómenos de sugestión colectiva, es verdad que suceden alucinaciones, pero vamos a analizar estos fenómenos y ver si es posible que estos se dieran ante la resurrección de Jesús, ¿no? La alucinación como fenómeno psicológico es un hecho, bueno, pues verdaderamente es una visión muy real, ¿no? Cuando yo tengo una alucinación visual, auditiva o olfativa, es como si lo estuviera viviendo, ¿no? Si cualquiera de nosotros ahora tuviera una alucinación olfativa, es como que está oliendo eso, o huele a quemado, o huele a flores, o lo huele como si existiera de verdad, o si viera a alguien como alucinación, lo veo tan claro, iba a decir como os veo a vosotros, pero no os puedo ver, como veo la pantalla del ordenador, ¿no? Entonces, tan clara como veo la pantalla del ordenador, pues vería mi alucinación si ahora la tengo aquí presente, ¿no? Las alucinaciones realmente son fenómenos que nos hacen ver algo, reconocerlo, experimentarlo como si fuera real. Pero junto a eso es un hecho de que la alucinación es un síntoma de un grave deterioro psicológico, es propio de una psicopatología. Quien experimenta o quien tiene alucinaciones tiene una psicopatología grave, ¿no? Entonces es un síntoma en cuanto vemos que alguien tiene alucinaciones, decimos, ojo, que aquí hay una psicopatología grave. Y es un fenómeno individual, ¿no? Una alucinación es una alucinación que experimento yo como fruto de una psicopatología, de una esquizofrenia, de una paranoia. Yo tengo ese síntoma de una alucinación. Por lo tanto, no nos encajaría este fenómeno, este síntoma de la alucinación en la resurrección de Cristo, porque no es uno, son muchos, y no estamos hablando de 200, de 300, de miles de personas que tenían una psicopatología grave, ¿no? Aparte que eso, la psicopatología no tratada lleva un deterioro grave de la persona, ¿no? Es decir, no se cura sola, sino que requiere de un tratamiento escaso en esa época. En esa época más bien era un desconocimiento total y las personas con ese tipo de afectaciones
pues eran denigradas o aisladas o evitadas por la sociedad y por lo tanto no estamos ante eso, no estamos ante personas que hayan podido tener una psicopatología, más todas, ¿no? Es decir, esto es, insisto, es un fenómeno individual y es fruto de una psicopatología grave. Encajaría en otro tipo de fenómenos que son esos fenómenos de sugestión colectiva. Bien, los fenómenos de sugestión colectiva no requieren esa experiencia de la alucinación. Uno no ve con tanta claridad que algo está sucediendo, sino que se sugestiona pensando que ve algo que realmente no sucede, ¿no? Y uno dice, bueno, pues hay casos de sectas que esperaban que viniera un ovni y en realidad no vio, pero todos se sugestionaron y lo vieron, ¿no? Y dices, bueno, pero cuando ese tipo de alucinaciones colectivas son un hecho puntual, un creer que he visto algo, pero además esas personas esperan que eso suceda, ¿no? Esperan ver a un ovni, no aparece, pero se sugestionan y dicen, lo hemos visto, es decir, están esperando que suceda algo. Y como lo esperan tanto, se sugestionan pensando que realmente ha llegado a suceder aunque no ha sucedido. Y este, como hemos visto, no es el hecho. Los discípulos, aunque Jesús no paraba de decírselo, no se habían enterado de nada. Para nada esperaban esto y para nada esperaban que sucediera más como ha sucedido. Es decir, lo que nos están narrando es que sucede algo que no nos lo esperábamos, ¿no? Por lo tanto, no cumplen con este requisito necesario para la autosugestión, que es que yo espero que pase, ¿no? Es decir, eso no sucede. Además, la autosugestión es algo puntual. Sin embargo, aquí hablamos de ver con mucha frecuencia a Jesús resucitado, de interactuar con él, cosa que no sucede con la sugestión. Le escuchamos, le tocamos, comimos con él, ¿no? Eso no es propio de una sugestión, ¿no? Y ni siquiera las sugestiones que son provocadas a lo mejor por el consumo de alucinógenos, ¿no? Cosa que tampoco sucede o podría suceder en este caso, ¿no? Por lo tanto, lo que nos narran los evangelios no puede ser explicado desde un fenómeno de sugestión o de autosugestión colectiva. No cumple para nada los requisitos de este fenómeno. Por lo tanto, no entraría dentro de las posibilidades, ¿no? que explican que a veces nosotros creamos que vemos algo que no existe, ¿no? Pues dentro de eso que no sucede, no entra dentro de estas explicaciones que sería pues la sugestión colectiva o la alucinación, ¿no? No se podría explicar por esos dos fenómenos. Pero vamos otra vez un poquito al mismo hecho que comentábamos antes. Si se están autosugestionando, si creen que han visto algo, hay algo muy fácil, es ponerles el cuerpo delante. Si yo creo que he visto a alguien resucitado, pues ponme su cuerpo muerto y ya me caigo en la cuenta que va a ser que no lo he podido ver porque está aquí su cuerpo muerto. Sin embargo, volvemos a lo mismo, el sepulcro está vacío, ¿no? Nadie ha encontrado el cadáver de Jesús y por lo tanto sin cadáver pues no hay prueba del delito, ¿no? Por lo tanto sin cadáver uno no puede sacar de esa mentira o de esa sugestión que han podido tener, ¿no? Por lo tanto, si nosotros analizamos los hechos, ¿no? Pensamos que por lo tanto es bastante lógico pensar, ¿no? que la resurrección fuera posible, que aquello que nos narran los evangelios haya sido real, ¿no? Y que no pueda ser explicado de otra forma, ¿no? Ni por una mentira ni por una autosugestión, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos dado este paso que nos pretendíamos en esta conferencia, ¿no? Que es analizar, ¿no? La razonabilidad de la resurrección, ¿no? Y esto, como, bueno, me gustó mucho las reflexiones que ha hecho Pablo sobre nuestra época posmoderna, ¿no? Bueno, pues para nosotros es importante, como seres posmodernos, como individuos hijos de nuestra cultura, ¿no? Somos herederos de ese positivismo y somos herederos de ese necesito ver y tocar, ¿no? Necesito ver que esto es posible, esto es real, ¿no? Es verdad que no podemos ver y tocar, no tenemos pruebas empíricas, ¿no? Que es lo propio del subpositivismo, pues porque Jesús nació en la época que quiso nacer. Si hubiera nacido hoy sería distinto, ¿no? Yo creo que le haríamos muchas fotos y vídeos y sería viral en un minuto y entonces tendríamos pruebas empíricas de que esto ha pasado, ¿no? Pero no, fue hace 2000 años y la aproximación que podemos hacer para la razonabilidad es la que hemos hecho, ¿no? Ver la lógica que tienen esos acontecimientos y analizarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues no tenemos la prueba empírica, pero sí podemos afirmar que esto es razonable. Y esto es importante para todos, ¿no? Como siempre digo, es importante para los que me estéis escuchando y tengáis fe. Creo que esto es fundamental, ¿no? La fe es un camino, bueno, pues en el que hay muchos momentos en los que hay una oscuridad, en los que uno
pues no ve, ¿no? No ve a veces con el corazón, no experimenta esa presencia cercana, ¿no? Como decía Lucía, bueno, pues cuando me desvío todo se me descoloca, se me pierde el sentido, ¿no? Pero hay veces, es verdad, que es difícil creer, ¿no? Parece que todo nos lleva a lo contrario, ¿no? Que no encontramos esa luz que anhelamos, ¿no? Y en esos momentos, ¿no? que a todos nos llegan en el camino de la fe, al menos para mí, haber hecho este recorrido me ha sostenido, ¿no? Haber hecho este recorrido de la razón, haber visto que esto es razonable, me sostiene en los momentos de duda, ¿no? Porque en esos momentos lo que yo pienso es, bueno, pero ante esto, ¿cuál es la opción más razonable, ¿no? Pues lo más razonable es que Dios exista, ¿no? Entonces, a mí la razonabilidad de Dios me ha ayudado a perseverar, ¿no? en el camino de la fe, porque es que me parece lo más lógico creer en Dios, ¿no? No es solo lógica, pero me parece lo más lógico y lo más razonable, ¿no? Y eso me ha sostenido en los momentos, pues, de más oscuridad, ¿no? Ver qué es la mejor de las opciones posibles, ¿no? Lógicamente eso no es suficiente, uno necesita no solo ver que esto es algo lógico, sino necesita profundizar más, pero este camino es necesario. Para aquellos que escucháis este seminario y bueno, pues dices, pues no diría que tengo fe, no lo sé. Evidentemente no estáis cerrados porque estáis aquí, evidentemente os lo preguntáis a fondo porque estáis aquí, pero espero que esta reflexión haya sido como un, bueno, pues un abrir la puerta, ¿no? Un abrir la puerta a decir, bueno, pues esto puede ser, ¿no? Esto puede ser, parece que es bastante creíble, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno ahora con esto, ¿no? Porque dices, vale, yo creo que es bastante creíble, pero entonces, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué toca ahora? Si yo creo que es bastante lógico pensar que Cristo ha resucitado y por lo tanto que responde a la realidad de mi muerte, de que quizá cuando yo me muera hay una vida después, que los seres que quiero estén vivos, y ya no solo eso, sino que si hay un Dios, pues ese Dios quiere responder a mi vida, quiere responder a mi vida de hoy, quiere responder a mis preocupaciones de hoy, a mis anhelos de hoy, a mi deseo de felicidad, a mis preocupaciones, a mi mal, a mi pecado, a todo eso, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo, ¿no? Pues ahora me quiero callar yo, ya de una vez, y dar voz a las últimas palabras que mi hermana impartió en su conferencia hace ya, pues como os decía, 12 años, ¿no? Ella terminó su conferencia ese 14 de febrero del 2009 con esta frase, y con esta frase pues me gustaría terminar yo. Ella dijo, no, pues mira, los textos de las apariciones no son un mero aquí estoy, ya os lo decía, yo tenía razón, iba a resucitar, sino es una revelación, ¿no? Quienes lo encontraron conocen algo nuevo del Maestro que hasta ahora no conocían. Cristo obra en ellos un cambio. Y esa transformación realizada por Cristo es la que les lleva a comunicar lo que han visto y oído hasta dar la vida. El encuentro con Cristo resucitado explica este cambio. Sin Él es un enigma. Si alguien nos dijera que el amor de nuestra vida está ahí fuera y que el signo para reconocerle es que tiene un ramo de flores, lógicamente iríamos a buscarlo inmediatamente, ¿no? Hago un paréntesis, ¿no? Recordar que impartió esta conferencia el 14 de febrero, por algo decía lo del amor de la vida y el ramo de flores, ¿no? Si uno cogiera las flores y volviera para decir, es cierto, está ahí, aquí están las flores, se habrá perdido lo mejor, ¿no? Lo lógico es coger las flores, el amor de la vida y disfrutar de él, ¿no? Constatando la historicidad de la resurrección de Jesús, se puede quizá coger las flores, pero no se acaba el camino. Hay que experimentar personalmente lo que significa para mi vida, para la historia, que este hombre está vivo. Tenemos que poner ante este hombre nuestro deseo de eternidad, nuestro deseo de un amor más fuerte que la muerte, nuestras enfermedades y comprobar si su luz da luz al enigma de nuestra vida. Bien, pues eso es lo que nos toca ahora, ¿no? ¿Es real, es posible que Cristo haya resucitado? ¿Qué supone para mi vida? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde puedo encontrar no solo las flores, sino al que lleva las flores? Y para con él disfrutar y poner en él mi vida, ¿no? La pregunta con la que arrancábamos cada uno. Yo ante ese Cristo resucitado he puesto mi pregunta. He puesto, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está esa hermana que hoy cumpliría 50 años, ¿no? Y bueno, pues está ahí, en la cumbre que anhelaba, en la cumbre del cielo. Esta es una de las frases que escribió en su diario ante las grandes preguntas de la vida, esas preguntas que desde el día de ayer nos estamos planteando. Ella dice, solo hay que seguir una huella.
la de Cristo. Ahí vemos sus huellas en el camino, ¿no? Y ese camino marcado por las huellas en la nieve, pues a ella le impactaba esa reflexión, ¿no? Y dices, pues la vida es esto, es seguir un camino que alguien ya ha recorrido, que alguien ya ha marcado una huella. Ese alguien es Cristo y lo que nos toca es seguir sus huellas, ¿no? Ese es nuestro camino, ¿no? Y así, como ella pone en las dos últimas frases que escribió el 13 de febrero, esas son las dos últimas frases que escribió en su cuaderno, la huella de Cristo en nosotros nos ensancha el corazón para que andemos por sus caminos. Y aquí está su última frase. Hay que caminar siguiendo su huella, sabiendo que la cumbre es un regalo. Y esta es su última cumbre, este es el Moncayo, al que coronó ese domingo 15 de febrero, pues sobre las 2:00 de la tarde, porque me llamó justo desde allí, y cuando pues descendía sobre las 3 de esa cumbre falleció. Y su muerte, nuestra muerte, la muerte de nuestros seres queridos, nuestra vida, pues eso es lo que ponemos ante ese Cristo resucitado, que vemos que es bastante creíble que haya resucitado y que pueda dar respuesta a nuestra vida. Lo que nos queda ahora es decir, ¿y dónde lo encontramos? Lógicamente, ¿no? Dices, vale, pero ¿dónde? Si está vivo, ¿dónde está? ¿Dónde lo vemos? No os preocupéis que este seminario está muy bien pensado y la respuesta a esa pregunta lógica que nos surge ahora la tendremos en la siguiente conferencia, además impartida por un maestro como es el profesor Ángel Barahona, que nos va a explicar con profundidad, con vida y con pasión, que uno a ese Cristo resucitado lo encuentra en la Iglesia. Pero bueno, antes de dar ese paso estaré encantadísima de que establezcamos pues un diálogo, una reflexión, preguntas, lo que queráis. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y adelante. Vamos a tener un ratito de preguntas si queréis o de reflexiones compartidas. Hola Ruth. Hola Lucía, ¿qué tal? Muy bien. Si es que ya lo siento, pues no hasta paro de hablar. Hasta el sábado, no, tú dices, no, la quiero parar, hasta el sábado la tengo que escuchar, por Dios. Para nada. En clase. No, pues darte las gracias, porque es verdad que ha quedado todo clarísimo y más que dudas, al igual a todos nos surge ahora el ir procesando poco a poco lo que has dicho, que no es poco. Entonces, gracias, porque es algo muy personal y nos ha tocado seguro a todos. Así que eso. Gracias, Lucía. A ti sé que especialmente, bueno, ya sabes que yo soy así muy bruta y muy directa y digo siempre las cosas así. Y bueno, pues sé que a ti también especialmente te toca y bueno, pues que tienes mucho personal puesto en esta conferencia. Así que nada, muchas gracias, Lucía. Qué bien. Muy bien. Bien, pues bueno, lo que tú digas, Paula. Si hay una pregunta en el chat de Elisa, que dice, ¿por qué se anula un matrimonio por la Iglesia con hijos? Vale, bueno, es una pregunta doctrinal. Casi, bueno, yo te contesto desde mi experiencia, pero el tema específico de la Iglesia es después con Ángel y te animo a que se la hagas a Ángel porque, bueno, pues ya es una cuestión más de la Iglesia, ¿no? Bueno, simplemente aclaro algo y luego ya se lo preguntas a Ángel que bueno, como se impartirá la conferencia sobre la Iglesia te explicará muchísimo mejor, ¿no? Simplemente hacer referencia al tema anular. Anular es declarar que algo ha sido nulo, que nunca existió, ¿no? Entonces, no es que sea un divorcio, no sea, sino que la Iglesia atestigua o testifica que las condiciones necesarias para que se dé un matrimonio no se han dado, por lo tanto, nunca ha habido matrimonio, ¿no? El drama de una nulidad es afirmar que nunca ha habido matrimonio, incluso aunque haya habido hijos, ¿no? Entonces, han nacido hijos, pero no han nacido de un matrimonio porque no se han dado las condiciones. Eso es la nulidad, ¿no? Lo que la Iglesia reconoce. Y reconoce en base a lo que el matrimonio y los testigos dicen, ¿no? Es un proceso judicial y ahí se apela a la conciencia de cada uno, ¿no? Si uno es honesto y veraz en ese proceso, pues se están explicando la realidad, pero bueno, pues no es un proceso ahí judicial, ¿no? Que se atestigua y se decide en función de los testigos, ¿no? Y eso es lo que se declara, ¿no? Dentro de que, bueno, pues estamos hablando algo así técnicamente y si luego son procesos personales, pues dolorosos, difíciles, pero bueno, lo que es una nulidad es eso, es reconocer que un matrimonio no existió, ¿no? Pero vamos,
remito a que le hagas luego la pregunta a Ángel o todas las cuestiones que tengan que ver más con la Iglesia. Esa es la pregunta después. Ahora nos tocaría pues profundizar más en este tema de la resurrección de Cristo, de lo creíble que es la resurrección de Cristo y lo que implica su resurrección para nuestra vida, ¿no? Este era nuestro objetivo en este ratito. Tenemos otra en el chat, dice Patricia Terrón, ¿qué necesitamos para seguir correctamente esa huella, ese camino? Me refiero desde el punto de vista personal, ¿qué necesita cada uno de nosotros? Bueno, el hecho de que Cristo esté vivo y resucitado nos lleva a una propuesta desde la religión distinta a todas las religiones, ¿no? Nuestra fe es distinta en esto, nuestra fe no es una idea, nuestra fe no son principios morales, nuestra fe es una persona, la persona de Cristo que está viva. Y nuestra fe es caminar con esa persona día a día, ¿no? Entonces, lo que tú me planteas, Patricia, me gusta leerte, más escucharte y verte en clase, pero bueno, es, vale, ¿y cómo? ¿No? ¿Cómo yo puedo caminar con esa persona? Es decir, ¿cómo está Cristo vivo en mi vida? ¿No? Cuando me levanto, cuando tengo que ir a la universidad, cuando vuelvo, ¿y dónde lo veo? ¿Cómo es esa huella que va dejando en mí? ¿No? Eso ya es adentrarnos en un camino de fe, ¿no? No es solo un camino de razón, es un camino de fe en el que descubrir verdaderamente no solo que es posible que Cristo viva, eso es razonable, sino que es real, que vive porque lo experimento honda y fuertemente desde la fe. Y experimento que en mi cotidianidad Él está conmigo, ¿no? Y que por el bautismo está presente en mí y que está presente en la vida sacramental. Entonces, ese seguir la huella precisamente es lo que creo que la conferencia de Ángel nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque Ángel nos dice quién nos ayuda a descubrir esa huella y quién hace presente esa huella en el mundo, ¿no? La Iglesia es la que hace presente a Cristo en la vida sacramental y la que como maestra nos muestra, nos ayuda a descubrirle en nuestra vida, ¿no? Y a saber que está presente, ¿no? Sabemos que no es algo fácil. Desde la Pascua que vivieron los discípulos les costaba reconocerle, pero sabían que cuando la reconocían, como dicen los discípulos de Emaús, le ardía el corazón, ¿no? Ese es el camino de la fe, es adentrarnos en poder reconocer a un Cristo que está presente cada minuto de mi existencia. Los que estoy despierto y los que estoy dormido, está a mi lado, está en mí, camina conmigo, ¿no? Y cuando le reconozco, cuando le descubro, ahí experimento salud de mi vida, ¿no? Como decía Lucía, ahí mi vida se ordena porque sé que Él es el camino de mi vida. Entonces, bueno, sé que la siguiente conferencia, Patricia, os ayudará a ver cómo descubrir esas huellas, ¿no? Manuel, qué bien leerte. También me gusta escucharte. Gracias a ti, Patricia. ¿Cómo harías para dar a conocer a Cristo evangelizador en tu día a día, en el trabajo, con tus amistades? Gracias. Bueno, pues nosotros damos a Cristo a conocer desde lo que somos, ¿no? Si soy de Cristo, lo doy a conocer, ¿no? Es decir, creo que la tensión que tenemos que tener es la tensión de ser de Cristo, ¿no? Que realmente seamos suyos, ¿no? Que seamos de Él. Y si somos de Él, eso se va a notar, se va a percibir, se va a ver, es que lo van a ver en nosotros. Es decir, Cristo vivo resucitado lo pueden ver en nosotros si dejamos que Él esté en nosotros, ¿no? Y eso requiere una intimidad, ¿no? Es decir, no podemos reducir a Cristo ni a una idea ni a unas prácticas, sino Cristo tiene que ser una persona que vive y que vive en mí y con la que yo tengo una relación, ¿no? Con la que yo tengo una relación personal, íntima y profunda que marca mi existencia. Bueno, en relación a esto, como he hablado tanto de mi hermana, me voy a permitir la licencia, ¿no? Fijaros, yo había una cosa que me pasaba mucho con mi hermana Sara, era muy especial desde siempre, era muy excepcional y yo dormíamos durante un tiempo de nuestra vida dormíamos en la misma habitación y yo me acuerdo una noche, yo estábamos así, veía la cama de mi hermana y pensaba en ella y decía, las dos hacemos lo mismo, porque las dos somos profesoras de universidad, las dos somos católicas, las dos mañana vamos a ir a misa y vamos a rezar, ¿no? Y yo le decía, pero ¿por qué, Dios mío, pienso que hay un salto tan grande entre las dos? Porque yo veo que es que ella es tú y yo no soy tú, ¿no? Era como, y eso lo constataba perfectamente, decía, bueno, es que ella es tú, y vamos a decir que mi hermana, yo discutía con ella, se enfadaba, es decir, tenía pecados como todos, que decir que no era perfecta, ¿no? Porque Dios no nos pide la perfección, nos pide la fidelidad, ¿no? Y no lo era, es decir, pero yo tenía una convicción clarísima que es que mi hermana era de Cristo, y eso se veía, eso se ve. Entonces, la tensión de nuestra vida es ser de Él, ¿no? Ser de Él, y eso ya se traslucirá, espero, ¿no? en los demás, ¿no?
un libro para ahondar en lo expuesto, fenomenal. Mira, yo recomiendo, iba a decir, lo voy a coger en la estantería, pero Paula lo tiene más cercano y lo puede mostrar. Os recomiendo mucho el libro del seminario, ¿no? Porque el libro del seminario está fenomenal hecho y ese es un libro que podéis hacer todo este recorrido fenomenal y con muchas fuentes y con muchas referencias. Así que ahí Paula lo va a mostrar en pantalla y lo tenéis en el Instituto Newman. Os recomiendo ese libro, porque fundamentalmente ese, y ese libro os llevará a otros libros, porque ese libro está basado en otras fuentes y si queréis profundizar sobre la resurrección, pues os pone las fuentes en las que han profundizado. Cualquiera de los otros temas, ahí puede ser una buena referencia. Así que sobre todo recomiendo eso y os recomiendo que entréis en el Instituto John Henry Newman en la página y trasteéis todos los recursos que tienen. Además del libro, pues están los PowerPoint del seminario, hay documentos, hay más conferencias y bueno, pues sobre todo os animo a esto, fundamentalmente. Estoy mandando el enlace por el chat. Genial, por el chat, así ya tenéis toda la referencia. Y sí, es que tengo otro, bueno, sé que tenéis por ahí otro de Newman que es El sepulcro vacío, pero también no me acuerdo del autor, tendría que ir a buscarlo. Pero bueno, eso, en el Instituto John Henry Newman siempre os van a recomendar muchas más también referencias para profundizar. Qué bien que tengáis esa inquietud, entonces estupenda. Ruth, perdona, hay una pregunta más. De Javier Llorente, dice, ¿cómo explicarías la fe por medio de la dimensión espiritual y los procesos psicológicos? Javier, ya como ya te he puesto la nota, tú ya no tienes ninguna revancha. A ver, ¿cómo explico la fe desde un proceso psicológico? ¿No? Por medio de la dimensión espiritual y los procesos psicológicos. Bien. A ver, como bien sabéis, la psicología es parte de nuestro ser humano, ¿no? Entonces, nosotros creemos con todo lo que somos, ¿no? Con todo lo que somos. Es decir, creemos con nuestra psicología y con nuestro ser personal. Y nuestro ser es un ser, como sabéis muy bien, es un ser espiritual, es un ser consciente y libre, ¿no? Precisamente nuestra capacidad consciente y libre es la que nos permite estar hoy aquí preguntándonos a fondo estas cuestiones, ¿no? Y analizándolas, ¿no? Ningún otro ser vivo lo puede hacer, nosotros sí, porque como seres conscientes nos preguntamos, oye, aquí existimos, morimos, ¿qué pasa? ¿Hay alguien? ¿No? Y esa conciencia nos permite abrirnos a una trascendencia, ¿no? Entonces, eso explica la religiosidad en el hombre, ¿no? La dimensión espiritual en el hombre, el ser un ser consciente y libre explica que sea un ser religioso, ¿no? Desde que está la faz de la tierra y desde que estaba en las cavernas y pintaba una serie de símbolos que aludían a una fuerza superior. Entonces, el hombre siempre ha percibido, ha intuido que hay algo fuera de él que le trasciende, que explica el origen y el final de su existencia. Y eso es antropología cultural y religiosa, ¿no? ¿Qué estamos en esta conferencia diciendo? De todas esas propuestas religiosas, ¿no? Hay una que es la del cristianismo, la de Cristo, que te dice, yo soy hombre y Dios. Y yo he venido aquí para dar respuesta a ese anhelo de eternidad que tienes, a ese anhelo de trascendencia que tú tienes, siendo hombre como tú, pero siendo Dios y haciendo posible que en mí tú puedas trascender, ¿no? Y ahí ya damos el salto a una experiencia espiritual, ¿no? Una experiencia espiritual, que es posible porque hay un ser espiritual, Dios, que existe y que entra en contacto conmigo encarnándose y hablando mi lenguaje porque toma mi carne, ¿no? Entonces, esa es una dimensión espiritual. ¿Cómo se explica desde mi psicología? Que mi psicología me hace capaz de poder tener esa experiencia porque me hace un ser consciente y libre y posible de abrirme a esa trascendencia, ¿no? Y luego ya otras cuestiones psicológicas, ¿no? Pues claro, que interfieren en nuestra vida de fe, es decir, uno sabe que si es inseguro, pues también es inseguro en todo y también pues en su fe, o si tiene una autoestima muy baja, pues también le cuesta creer muchísimo que Dios le ama. Es decir, que nosotros vivimos nuestra vida desde nuestra psicología y por lo tanto nuestra fe desde nuestra psicología. Pero, vamos, no sé si te he contestado a todo esto, más o menos. Tú dime a ver si más o menos era por dónde iba tu pregunta, si era por ahí o no. Dime si más o menos te he podido responder. Sí, seguro. Nada, gracias a ti por la pregunta, Javier. Bueno, pues ya tenemos que terminar, a menos que alguien quiera preguntar rapidísimo, pero creo que no hay nadie levantando la mano. Muchísimas gracias, Ruth, por esta conferencia tan clarificadora y tan buena. Y nada, y hacemos una pausa otra vez de 10 minutos y volvemos con Ángel Barahona para la conferencia sobre la Iglesia.
Muchas gracias, Ruth. Gracias, gracias. Adiós.